Bueno, vamos a comenzar entonces. Vamos a empezar a trabajar con esto que hemos tenido y ya si algún otro se incorpora, pues que se ponga al corriente. De la misma manera, ya estoy grabando la sesión para que se pueda visualizar. Y en YouTube me refiero. Ya se compartió la pantalla, ¿verdad? Muy bien. Vamos a checar ahora el asunto que tiene que ver con el ejercicio de Ziegler y Nichols, porque digo, para quienes han tenido dudas, si alguno de ustedes ya lo resolvió y ya no tiene ninguna duda, entonces si quieren mejor abordo la otra cosa y ya nos quedamos trabajando con el ejercicio de Ziegler y Nichols para los que llegan a tener todavía preguntas o dudas sobre cómo hacer eso. Aquí están viendo ustedes el apartado de control y para esta tercera unidad, estas son las actividades que se tienen que realizar. El examen, pues bueno, va a ser similar al examen que se realizó para la segunda unidad, que al final de cuentas, pues un formulario en Google y ya está. Esto se va a activar esta semana. Mañana es miércoles, probablemente mañana se active y si no, el jueves va a estar ahí habilitado hasta el domingo. Este apartado de aquí del proyecto es el único que en realidad falta y que hay que considerar los tiempos. Yo de momento aún no lo he publicado. ¿De qué se va a tratar el proyecto? De que así como ustedes han estado empezando a aprender cómo diseñar compensadores en el tiempo, es decir, controladores proporcionales, proporcional integrador o proporcional integral derivativo para plantas o funciones de transferencia que les he venido dando, que por ejemplo este de la práctica, aunque era independiente para cada uno, prácticamente ya se lo estábamos dando. Am, lo que van a tener que hacer ahora es ustedes mismos obtener su propia planta, su propia función de transferencia y sacar su propio sistema PID. ¿Cómo lo van a hacer? Les estoy adjuntando aquí un video, repito, este todavía está oculto porque está en borrador, pero hay que revisar este video, es un video muy bueno en donde va explicando, de hecho lo voy a abrir, a ver si no me traba la transmisión. Pero aquí lo que va haciendo es que él va mostrando, les platico a grandes rasgos de qué se trata. Él hizo, creo que era un invernadero o algo así. Lo que hizo fue, pues tenía su planta, algo que se calentaba y luego una vez que llegaba a cierta temperatura comenzaba un ventilador y enfriaba. ¿Qué hizo él? Con un LM35 se puso a tomar los valores de qué temperatura estaba y qué tiempo iba. Cosas que ustedes ya han hecho desde dinámica de sistemas, si lo recuerdan. Entonces, entonces, cuando hace esto de aquí, él a través de un modelado matemático obtiene la función de transferencia y demás, y ya luego la pone aquí. Si se fijan aquí tiene que ver con lo de la temperatura. Ahí decía la temperatura no deseada y demás. Y va haciendo todo este asunto de aquí. Entonces, va a ser algo similar a lo que ustedes van a hacer. Este es un método un poquito más interesante. Bueno, en realidad sigue siendo lo de agregar los polos, los ceros y demás. Es lo mismo que han estado haciendo ustedes con algunas reglas de diseño también que se van a implementar y pero ya van enfocados a una planta en específico. ¿Sale? Hay que revisar este video cuando lo publique el día de... Probablemente en un ratito más ya lo van a tener habilitado y aquí se va a poder ver. ¿Cuáles son las características para este proyecto que ustedes van a tener que desarrollar? Pues que ustedes van a proponer su propia planta y le van a sacar la función de transferencia. ¿Cómo van a hacer esto? Pues muy fácil. En la materia de dinámica de sistemas que les impartí el semestre pasado, les enseñé cómo utilizar otra de las herramientas de MATLAB para poder obtener la función de transferencia de un sistema que no podían modelarlo, pero que sí podían medirlo. Y si recuerdan ustedes, esa función es ident. Entonces, cuando presionan ident y ejecutan el comando,
no sé si ya se acuerdan de esta tablita de aquí, es en donde van a importar los datos en el dominio del tiempo y ponían cuál era el tiempo, cuál era el valor que les estaba dando y luego aquí ustedes podían ver cómo era la función de transferencia que les generaba. ¿Lo recuerdan? Pues entonces lo que van a tener que hacer ustedes es eso. Ya sé que lo quieran hacer de temperatura, en mi opinión es lo más sencillo, no se compliquen tanto. Pueden hacer, no sé, como si fuera un controlador de temperatura, que ustedes quieren llegar a cierto nivel y le aplican calor y obviamente lo van midiendo con el sensor y ya ven cómo se comporta la función de transferencia y desarrollan su controlador PID, ¿sale? Eso va a ser respecto al proyecto y tiene que ser aplicado. ¿Qué fecha de entrega tiene? Miren, idealmente tiene que entregarse hasta antes de este domingo. Idealmente, ¿dónde está? Aquí está. Hasta antes de este domingo, es decir, el 5 de abril. Pero, pues como yo me conozco cómo es octavo semestre y supongo que también tienen otras actividades, o quiero suponer que tienen otras actividades de embebidos y de las demás materias que van en octavo, lo que voy a hacer es que lo voy a dejar abierto hasta el día 20 de abril. Es decir, las vacaciones, que espero que no salgan, las vacaciones se supone que son del 6 de abril hasta el 19 de abril. Entonces yo lo estoy publicando para que se entregue el 20, es decir, el lunes. Es como si yo les estuviera dejando esta tarea y les digo, cuando regresemos de vacaciones, me la tienen que entregar. Obviamente, si ustedes la quieren hacer el día de mañana o la quieren hacer antes del domingo, pues ya la pueden subir y se quedan esas 2 semanas ya sin pendientes porque yo no les voy a dejar tarea en esas 2 semanas. ¿Vale? No sé si tengan alguna duda sobre eso y las indicaciones de cómo lo van a hacer aquí se las redacto y cuando lo publico ya la pueden revisar. ¿Vale? Vamos entonces ahora a ver qué es lo que va a pasar respecto a la parte del ejercicio, que es en donde algunos han tenido duda todavía. Me voy a venir aquí a las instrucciones. Si alguno de ustedes ya realizó el ejercicio y ya no tiene ninguna duda, ya lo envió y dice, pues ya es todo, ya no va a haber nada, pues vamos a trabajar eso nada más y ya está todo, ¿sale? Miren, aquí les había grabado un video en donde les había puesto cómo iban a ser las indicaciones primero para el ejercicio de Ziegler y Nichols respecto a cómo trabajar primero la gráfica. Yo quiero suponer que ya nadie ha tenido duda en esta parte de aquí con los valores independientes que cada quien tiene. De hecho, lo voy a abrir porque yo lo tengo aquí. Y los valores individuales, aquí están. Al principio tenían un error. ¿Cuál era? Que esta parte de aquí, del escalón, nunca lo alcanzaba porque todos tenían un punto 80, algo así, creo que todos tenían este valor. Entonces, pues los que tenían valores diferentes, pues no, nunca lo iban a alcanzar. Ahí fue un error mío, lo volví a subir, que decía corregido. ¿Sale? Entonces, aquí están los de todos, ya están bien. Yo voy a trabajar con el del ejemplo. Al final de cuentas, todos son lo mismo, ¿eh? Yo voy a trabajar con el del ejemplo. Esto es lo mismo que yo desarrollé en el video. Este es el mismo archivo que yo les dejé ahí compartido. Y quiero suponer que ya nadie tiene dudas sobre cómo hacer este gráfico. Fue lo que yo expliqué en el video. Pero si alguno llega a tener duda, pues aproveche y me diga. Entonces, ¿qué cosas voy a obtener de aquí? En los otros videos que yo les compartí, uno de ellos es este de aquí. Es un video más largo, pero bastante más informativo. Y este otro de aquí, un video más corto, en donde te explica también cómo hacer pues algo similar. Yo recomiendo el primer video porque trae bastante más información y van a entender mejor. De hecho, es este que yo tengo aquí abierto. Una vez que yo lo abro, lo vamos a revisar un poco. Me habla de mi función que tiene una forma como S alargada o sigmoidal. Y checamos lo de la tangente en el punto de inflexión, que eso ya vimos cómo hacerlo. Y vemos cuál es el valor de la L y el valor de tau en el tiempo en el que va a alcanzar el eje aquí,
perdón, el tiempo en el que corta el eje hasta donde se estabilizó. Si lo vemos aquí, para el ejemplo, la L tiene un valor desde el origen hasta donde corta el eje de las X, que en este caso sería de 2. Yo les voy a ir apuntando aquí. Dice que L es igual a 2. Después, me dice que tau, aquí tengan cuidado, no sé si alguno de ustedes ha llegado a caer en ese error, pero tau no es desde el principio hasta aquí, es desde donde corta hasta donde vuelve a cortar, pero ahora respecto a donde se va a estabilizar. Es decir, 4 menos 2. Eso es lo que va a valer tau, o podríamos verlo como la diferencia de las posiciones que hay aquí. Tau va a ser igual a 2, no a 4, ¿sale? Y ya está. Y hay otro valor que me menciona en el video, la parte de la K. ¿Hasta dónde va a llegar a estabilizarse? Si, bueno, tiene que estabilizarse forzosamente. Entonces, esa K, en mi caso de mi ejemplo, dice que se estabiliza en 1. Aquí a ustedes no les sale así, les va a salir así, ¿verdad? Que viene este para acá y viene para acá. De cualquier forma, es aquí donde se estabiliza, es como vemos en la línea roja hasta donde va a llegar el incremento y es en 1. Por lo tanto, K vale 1. Alguno de ustedes me llegó a preguntar que nunca se les estabilizaba porque el factor de incontrolabilidad pues no era acorde a lo que ustedes tenían que calcular. Y es que aquí en el video que les puse para que vayan guiándose para desarrollarlo, les dice que es importante considerar esto. La división de la L sobre el tau tiene que ser mayor o igual a 0.1 y menor o igual a 0.3. Es mi factor de incontrolabilidad. Y mientras esté dentro de este rango, va a poder ser controlable. Vamos a ver qué pasa con el mío. Mi factor de incontrolabilidad lo voy a poner así. ¿Sí se alcanza a ver las letras? Lo voy a poner en negritas. Mi factor de incontrolabilidad va a ser igual, me dice a la división de mi L sobre tau. ¿Cuánto vale L? 2. ¿Cuánto vale tau? 2. A mí mi factor de incontrolabilidad me da igual a 1. ¿Qué significa esto? ¿Que no se va a poder controlar? No, eso no es la forma de interpretar esto. Lo que esto me dice es que el control va a ser más robusto o menos robusto. Sin embargo, sí se puede controlar. De hecho, aquí mismo en este apartado menciona que hay algunos autores que mencionan que en lugar de hasta 0.3 lo ponen hasta 1.4. Es lo único que va a pasar, que el tiempo de asentamiento que van a conseguir ustedes pues va a ser bastante mayor, ¿sale? Yo sigo dentro del 1.4 y según yo ustedes también no van a estar dentro de este rango del punto 1 al punto 3, pero sí van a estar debajo del 1.4. ¿Sale? Entonces, hasta aquí llevamos esto. Luego me dice que mi función de la planta, mi GPDS o GDS, como lo solemos llamar nosotros, mi función de transferencia de la planta va a estar determinada por esta forma. Lo voy a poner así. Me dice cuánto vale la K. En mi caso vale 1. Después el exponencial que está a la menos L, que para mí vale 2, menos 2S. Eso es en el numerador y en el denominador me dice que es mi tau por S. Mi tau vale a 2S más 1. Esto de aquí, que no se les olvide, es la función de transferencia de la planta, es su GDS, porque lo van a ocupar para hacer la simulación en Simulink, ¿sale? Luego, también me dice que la función de transferencia de mi controlador, aquí lo ponen como GCDS, C de controlador. Yo lo voy a poner en los términos que solemos utilizar nosotros, CDS o el controlador. Dice que va a estar dado por KP
una constante Kp que va a multiplicar a 1 más 1 entre un tiempo integrador en S más un tiempo derivativo en S. ¿Sale? Estas son las cosas que hay que tener en cuenta. El día de ayer, no me acuerdo quién me preguntaba, no me acuerdo si fue Puga, si iban a tener que hacer los 3 tipos de controladores. Si ustedes los quieren hacer, adelante. Yo el único que les estoy pidiendo en la práctica es que hagan el PID, ¿sale? Sería, aunque sería una buena práctica para ustedes, desarrollar los otros. Entonces, me dice que para encontrar estas variables que están aquí, aplico para mi controlador PID, pues aplico esta pequeña formulita. Entonces vamos a hacerlo. Kp va a ser igual a, me dice que es 1.2, lo voy a escribir, que multiplica a tau entre KL. Esto de aquí, pues va a ser igual a tener 1.2 que multiplica, tau para mí vale 2, entre, luego K dijimos que vale 1 y L vale 2, o sea que sería 1 por 2, 2 y luego sería 2 entre 2, 1. Ustedes ya revisen ese procedimiento, pero pues el resultado va a dar de 1.2. ¿Vale? Después, vámonos para calcular el tiempo integrador. Me dice que va a ser igual a 2 veces L. Y como la L vale 2, pues sería 4. ¿Cierto? Y el tiempo derivativo me dice que es 0.5 veces L, que en este caso sería pues la mitad de la L, siendo que L vale 2, mi tiempo derivativo va a ser igual a 1. Por último, entonces, yo ya tengo la función de transferencia de la planta que está aquí. Vamos a sacar la función de transferencia de mi controlador. La voy a poner acá. Miren, no sé por qué esta se vio de ese color. Me dice que es la Kp, que yo ya sé cuánto vale la Kp. Vale 1.2, 1.2, que va a multiplicar a 1 más 1 sobre el tiempo integrador, que ese es de 4, es decir, 1 sobre 4s, más el tiempo derivativo, que vale 1, es decir, más s, ¿sale? Ustedes extrapolen esta explicación a su propio ejercicio. Entonces, ¿qué más me va diciendo aquí este video que prácticamente va desarrollando esto? Hace el cálculo de esto y demás, me voy a brincar yo hasta que, de hecho aquí es en donde él empieza a hacer este cálculo, ¿verdad? Es lo que acabamos de hacer. Después nos vamos a Simulink para poder desarrollar esto y empieza a hacer los ajustes de los bloques P, I y D. Entonces lo voy a hacer yo también. Nos vamos a Simulink. Vamos a esperar a que cargue un momento. Listo. Entonces, abrimos un nuevo script, más bien un nuevo modelo. Aquí lo voy a tener de este lado. Tengo que entonces dibujar mi diagrama de bloques. Me puedo venir a bloques comúnmente utilizados y yo ya sé que voy a necesitar un scope para poder checar cómo sería como mi osciloscopio. Necesito un bloque sumador, que es el comparador. ¿Qué más necesito aquí? Un multiplexor, ahí lo usan para poder ver dos señales en un mismo scope. Ahí lo voy a poner también. Y de aquí de este lado ya es todo. En la parte de continuo, es decir, señales continuas en el tiempo, yo voy a tener mi PID, de aquí lo saco. Voy a tener mi función de transferencia, aquí está, de la planta. Y luego, no sé si ya se dieron cuenta, en este video menciona que cuando queremos nosotros observar digitalmente o lo queremos pasar el método de Ziegler y Nichols de analógico a digital, porque Ziegler y Nichols solo se aplica en cuestiones analógicas, necesitas un pequeño delay, como un retardo. Y esa es la razón de que vayan a tener que utilizar este bloque de un delay, ¿sale?
van a transportar un pequeñito retardo, que es el que, según yo, ¿en dónde se pone? Se pone aquí antes del scope. Entonces lo ponemos este bloque aquí, esto lo ponemos acá y ya está, ¿verdad? Empezamos a conectar, entonces esto no lo traemos para acá, conectamos aquí, conectamos acá, está para acá, el bloque sumador. Le vamos a pasar una entrada tipo escalón unitario en source o sources aquí en los recursos. Ahí se me fue la traducción. Pero en source. Y vamos a poner una escalón unitario. ¿Sale? Hacemos el lazo cerrado de realimentación. Que lo sacamos aquí, ¿verdad? Ah, no. Es desde acá. Sacamos el lazo cerrado de realimentación. Y checamos también con mi multiplexor cuál va a ser la entrada que yo le voy a dar. Entonces, ahora hay que ajustar cómo son estos datos, porque si yo lo dejo así, pues no me va a simular nada. Para empezar, en el PID, dándole doble clic, recuérdenlo, en el PID es donde yo le voy a poner estos datos que yo tengo de mi parte proporcional, integral y derivativa. Aquí hay cosas mayores para poder hacer mejor sintonizaciones y diseños del PID. Lo vamos a ver en la siguiente unidad. De hecho, en esta parte de Tune para poder hacerlo. Y también estamos viendo aquí que la fórmula del compensador es de este tipo de aquí, es paralela. Es decir, es esta forma que está aquí, es lo que nos está mostrando. Entonces, la parte proporcional es simplemente esto que tenemos aquí. Es directamente la KP, porque es KP por 1. Si nosotros desarrollamos esta multiplicación, si lo quisiéramos ver de esta manera, vamos a expandir esa multiplicación. Queda 1.2 por 1, pues 1.2, ¿verdad? Y luego 1.2 por un cuarto S sería 1.2 sobre 4S, ¿estamos de acuerdo? Y 1.2 por S, pues 1.2S. Esta sería la forma expandida de esta forma de expresar de forma paralela mi PID. Entonces, la proporcional simplemente es la que tenemos aquí, el 1.2. La parte integral, que aquí en el video lo explica de esta manera, te dice, es la KP que va a dividir entre el tiempo integral, y él lo pone así, 1.2 entre la parte integral del tiempo integral, que es 4. Y si se dan cuenta es lo mismo que yo tengo aquí. Y después la parte derivativa corresponde a la Kp que va a multiplicar al tiempo derivativo, siendo mi Kp 1.2 por el tiempo derivativo, que vale 1. Y ya está, con esto yo ya le asigné mis tres valores a la K, la P y la P, la I y la D. Aplico y le doy en OK. El comparador, el bloque sumador, recuerden que tiene que estar como más menos, porque si no, entonces no van a estar conociendo cuál es el error que tienen, es decir, no le van a restar la salida a la entrada, sino que cada vez le van a ir sumando más y pues eso va a ser acumulativo. Por último, también en la función de transferencia que yo le voy a cambiar, le voy a poner planta para conocerlo bien. Recuerden que la función de transferencia de mi planta es esta que tengo aquí. Es la que se calculó en base a lo que tenemos nosotros aquí y es la que yo tengo que pasarle. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Bien fácil. Doble clic a la parte de la planta y tenemos el numerador y el denominador. Aquí lo podemos hacer de dos maneras. La primera es que introduzcamos directamente aquí los valores y la otra es que en MATLAB generemos en el workspace la variable y después las pasemos para acá. Yo hace ratito estuve intentando ponerlo aquí a la 1 por a la menos 2
ya sabemos que este está en el rango de las S. Entonces damos un espacio y dejamos un 0 porque no tenemos ningún coeficiente que no tenga S. Sí, estamos de acuerdo con eso, ¿verdad? Es como si tuviéramos así, más 0. Entonces, que no se les olvide eso, que este tiene una S. Y en el denominador tengo 2 en el apartado de las S a la primera potencia y tengo un 1 en el apartado de las S a la 0 potencia, es decir, pues un 1. Aquí el asunto es que cuando yo le doy a aplicar no sé realmente si me voy a respetar esto. Me dice que es 1 por exponente a la menos 2s. Entonces, si ya todo está bien, aquí también en el video les dice que le pongan un tiempo de simulación mayor a 10 segundos. Ahí de hecho lo ponen en 50 segundos. Vamos a ponerlo nosotros también ahí a 50. Ahí está. Entonces, le damos a correr, a que lo simule. Y me dice que hay un problema en la planta. Dice que el parámetro numerador no, pues no, que así no va. Que no sabe qué vale E. Entonces, es por eso que yo prefiero hacerlo de otra manera. Entonces, ¿cómo lo hago? Me vengo aquí a MATLAB. Puedo escribir los valores aquí. De hecho, lo puedo hacer así o puedo aventarlos directo a la ventana de comandos porque pues en realidad no necesito ningún código. Entonces, puedo hacer esto. Que el numerador vaya a ser igual a... ¿Y qué es lo que dijimos que teníamos? Esta parte en el lado de las S y luego un espacio vacío o un 0 en la parte de los coeficientes que no tienen S. Es 1 exponencial a la menos 2. Y aquí yo sí lo puedo hacer así. 1 exponencial a la menos 2. Así directamente como lo tengo. Y el espacio para la 0. Entonces cuando yo le doy Enter, aquí me lo agarra el numerador, si se fijan, como el vector, en donde la primera posición es pues 1 por 10 a la menos 2. En realidad es como si al 1 le bajamos 2 posiciones el 0 y nos quedamos con .01. También sería la otra manera de hacerlo. Y la posición 0. El denominador, en este caso, va a ser igual a... ¿Dónde lo tengo? Aquí está. 2s más 1. Entonces, respetando los espacios, que ya lo saben, 2, 1. Y aquí está. Yo ya tengo dos variables en mi workspace, el numerador y el denominador. Esto que acabo de hacer aquí lo podemos hacer en la ventana de comandos como yo lo hice. O si ustedes quieren pueden poner aquí un código donde pues lo pongan ustedes. ¿Sale? Entonces me vengo nuevamente aquí a mi planta, doble clic y ahora ya no le digo que en el numerador hay esto. Le pongo que en el numerador va el numerador y en el denominador pues el denominador. Lo aplico, le doy OK y si se dan cuenta en realidad así es como él lo hizo también. Tiene numerador y denominador porque en el workspace él previamente ya había cargado esos valores. Entonces lo ejecutamos y simulamos. Ya está, ya lo terminó. Vamos a ver qué fue lo que pasó. Vamos a ver si sí se pudo estabilizar. Entonces cuando yo abro el scope me da esto que está aquí. Lo voy a hacer más grande. Vamos a interpretar qué es lo que está pasando. La señal amarilla es mi entrada del escalón unitario. La señal rosita es la salida que yo tuve. Entonces, si vemos aquí, pues no hizo nada, ¿verdad? ¿Qué podríamos hacer? Vamos a aumentar más el tiempo de simulación. Vamos a ver, por ejemplo, a 50 ya no, sino a 100. Cuando yo lo ejecuto, hace esto. Vamos a verlo ahora en 1000. Y en esta parte de aquí no está en ningún punto, no se está estabilizando. Entonces, yo no sé si este haya sido el problema que alguno de ustedes haya llegado a tener. Pero aquí, justo ahora mismo se me acaba de generar una duda sobre esta parte de aquí, el numerador. Voy a intentar hacer algo. El numerador, dejándole nada más esto sin el espacio. ¿Sale? Voy a cambiar esta parte del numerador, que me lo deja como esta parte, la pura S que yo tengo. Porque en realidad nada más tengo un término.
Entonces, cuando yo lo ejecuto vamos a dejarlo a 100, por ejemplo, y lo corro, si se fijan empieza a responder ya. Probablemente ahí es donde había uno de los errores. Entonces, empieza a responder, ¿se estabiliza? Podremos decir que no, pero tal vez es porque se estabilizan más tiempo. Recuerden que al final de cuentas el factor de incontrolabilidad que nosotros calculamos no está tan cercano a las condiciones o a los parámetros ideales. Entonces, el que en un tiempo de 50 o de 100 no se haya estabilizado no significa que no lo vaya a hacer. Vamos a probar con más valores. Vamos a ver con 200. Queda aquí. Vamos a ver con 300. Si se fijan, cada vez se acerca más. Voy a probar con, no sé, con 500. Aquí vamos a acrecentar la gráfica. Lo mismo, podemos decir, no, pues el escalón está acá arriba y mi señal viene aquí. Todavía le queda mucho, pero ¿cuánto es eso mucho que le queda? En 500 está llegando casi a punto 8, o sea que le falta un punto 2 para estabilizarse. Le falta más tiempo en realidad. Vamos a ponerle a 700 y si se fijan se acercó más. Vamos a acercarlo. Me dice, obviamente todavía no llega al nivel, pero porque se quedó como en punto 80 y, ¿qué será? Punto 88 más o menos. Si lo pongo ahora a un valor de simulación de tiempo 1000, vemos que prácticamente ya está por estabilizarse y cuando nos acercamos vemos que llega a punto 95. Si nosotros hacemos y acrecentamos más esto, pues obviamente mientras más tiempo tenga para responder, más tiempo tiene para responder. Vemos aquí, lo incrementamos. No es que no se esté estabilizando, es que en realidad a los 2000 segundos de simulación ya llegó a punto 9975 cuando mi escalón está en 1. ¿Sale? ¿Eso a qué se debe? Pues a esto de aquí, al factor de incontrolabilidad. Si se dan cuenta, 2000 segundos para tener casi el 100% de mi estabilidad, de mi asentamiento, pues es mucho, pero es mucho relativo al elemento que nosotros estemos controlando. Vamos a ver cuántos minutos son en 2000 segundos. Son 33 minutos, media hora. Hacemos la misma analogía. Media hora para poder responder en un robot seguidor de línea, pues no, obviamente es impensable. Pero media hora para, por ejemplo, un tanque o un reactor o una paila de un proceso muy delicado que requiere el tiempo para que se pueda llenar y meter los ingredientes porque tiene reacciones químicas, pues 30 minutos en realidad no está tan alejado. 30 minutos llega a ser un tiempo realista para la fabricación industrial del ramo químico, por ejemplo. Entonces, pues eso, esta es la parte del ejercicio. Yo les repito, si ustedes quieren hacer la parte del controlador proporcional, el proporcional integral y aparte el de lazo abierto, adelante. Lo único que yo les he solicitado es eso que está aquí junto con los cálculos que se tuvieron que hacer, que yo los tengo aquí, y esta tableta. ¿Sale? Entonces vamos a dar un momento para que si alguno de ustedes llega a tener alguna duda me pueda preguntar y lo escuchamos. ¿Todo quedó claro? Para el Hola. último punto que dice, Ah, perdón, Puga, realizar la simulación en Simulink, ¿es tomar capturas o hacer un video? No sé. Tómate una captura de aquí, habiendo puesto este telescope. Yo, por ejemplo, no sé si yo lo fuera a entregar, lo dejaría aquí en un tiempo 2000. Nada más que cuando termina la simulación, si te fijas, me quita esto. Entonces, ah, podría ver aquí cómo, o tomarle una captura de pantalla justo ahí para que se alcance a ver, pero también lo haría en un tiempo menor, en un tiempo de 1000. Y en la parte de mi redacción, por ejemplo, aquí en 1000 se ve bien, si te das cuenta. A ver, en 500.
Explicaría un poco eso sobre el tiempo en el que se asienta. De hecho, con 500 ya sería suficiente. Lo pondría aquí y aparte vería en cuánto es el tiempo, el valor que quedó. Pero es una captura de pantalla, Iván. Gracias. Chale. ¿Qué pasó, Puga? Se me fue el internet por un momento. ¿Me podrías decir de dónde salieron los valores de, o sea, de KP, por favor? Si los valores de KP los obtenemos de la tabla de Ziegler y Nichols. Aquí están. KP lo calculamos así. El tiempo integrado lo calculamos aquí y el tiempo derivativo lo calculamos acá, que son estos valores que yo tengo aquí. Kp, que vale 1.2. ¿Qué cosa necesito? Pues mis tres variables que les indiqué, la L, la T y la K, para poder saber cuál es el Kp. ¿De dónde salió la K? Esa es la que me tengo Bien, duda. la K es esta que está aquí, es hasta dónde se asentó tu sistema, ¿sale? Esa de ahí, acuérdense que les había pasado dos videos. En el segundo creo que no lo marcaba, pero aquí en este primero, observa la que está aquí. Esta es la K. O sea, acá es donde toca la tangente, ¿no? Quiero. Exactamente. Ok. Es básica, no, no es donde toca la tangente, es básicamente su escalón, el escalón que ustedes le aplicaron, hasta donde tiene que asentarse. En mi Ah, ya. ejercicio de Ok. ejemplo, mi escalón pues es 1, pero por ejemplo en tu ejercicio, Puga, ¿dónde estás? Puga, tu escalón o tu valor K va a ser este, 0.02250. Esa va a ser tu K. Ok, bueno, entonces eso será todo. Gracias. Ok, ¿alguna otra duda? Sí, José, esta clase la estoy grabando justo ahorita, entonces una vez que terminemos la voy a subir y ya yo creo que por ahí como a las 11 o a las 12 de la noche. O, bueno, un ratito más. Yo creo que sí, como a las 10 de la noche ya la van a poder ver subida. Les voy a dejar el enlace, igual que lo hice ayer. No sé si lo vieron, pero aquí en el tablón fue el enlace para la clase Malagón, y aquí está este. Y les voy a poner aquí el enlace también. en el tiempo, Ajá. ¿En cuál tiempo, Carlos? Malagón, en el tiempo, ya ves que en la simulación el tipo del video pone 50. En dado caso de que la mía en 50 o 100 así no se estabilice, hago lo mismo que hiciste tú hasta llegar Exactamente. a un punto donde se alcance a ver. Exactamente, porque este tiempo de simulación es relativo a tu planta. ¿Quién dice que esta planta le corresponde a un... Acuérdate que al final de cuentas, yo les pasé los datos, ustedes no saben de qué planta es. No saben ni siquiera cómo se puede modelar. Lo único que saben es que responde de esta manera. Así como puede ser la planta de un seguidor de línea, puede ser la planta de un aire acondicionado que ya tiene 30 años y está chafa. Entonces, pues a lo mejor responde en hasta 20.000 segundos. Entonces, ya para ver eso, es que el mío sí se descontrolaba muy feo. Ajá. En 50 se veían muchas ondulaciones. Ok. Increméntale el tiempo de simulación para que observes si realmente sí se va a estabilizar y en cuánto tiempo. Ok, gracias, Malagón. No hay que. Raimundo, ¿llegaste al final de la clase? Cuando dejes subido este video, al principio hablo de eso, de lo que falta. Realmente, pues son estos ejercicios. El proyecto, ya cuando sube este video, le das una checada y aquí va a venir. Y el examen es lo único que falta.
Ah, no te preocupes, Raimundo. Por eso las sesiones las grabo para que si no tienen oportunidad o algo así puedan revisarlas. Yo sé que no todos pueden estar conectados a la misma hora. No, no hay problema. ¿Alguien más tiene alguna duda referente a este o alguna de las otras actividades? Yo, para la parte del proyecto. Ajá, dime. Tenemos que, bueno, aparte de la simulación en Simulink Inciso Tool, hacer un sistema físico con lo que tengamos a mano o solamente la simulación. No, tienen que hacer el sistema físico, porque la función de transferencia tienen que sacarla de un sistema físico, en realidad. Y eso, repito, pues ya lo saben hacer ustedes con la utilidad ident de MATLAB. Entonces sí hay que hacer la medición. ¿Qué les recomiendo yo? Que trabajen con temperatura, es lo más fácil. Creo que todos tienen sensores de temperatura. El LM35, si lo tienen, úsenlo. Gracias. ¿Qué? Si dejaron las cajas, que me imaginé que a lo mejor alguno de ustedes le habría llegado a pasar, lo que van a hacer, lo que van a hacer es, pues no sé, pedirle a alguien que sí tenga el material que les haga favor de hacer una simulación, una toma de datos, porque hay alguno que sí las va a tener. No, no les van a dar oportunidad de ir por ellas. La escuela está cerrada y no puede entrarse solamente con autorización del director. Ni siquiera nosotros trabajadores podemos entrar. Y no debemos tampoco. Recuerden que estamos en contingencia. Hay que cuidarnos, por favor. Malagón, Dime, Aldrete. tengo una pregunta. Entonces puede ser como simular una incubadora y medir los datos de temperatura que están entrando y con la esta de IDEN es hacer como una función de transferencia, ¿no? Obtenerlo. Así es. Y ya de ahí sería hacerlo del Simulink nada más o Sí, la sí, nueva sí. herramienta que usamos hoy, la de CISO. Va a ser conciso tú, porque ¿Serían las dos? sí. Va a ser conciso tool para poder diseñar ese compensador. Acuérdense que Simulink lo que hace es simular. SISOTool lo que hace es ayudarles a diseñar controladores. Un compensador, ¿no? Así Que es lo que es, estamos controlador diseñando en la compensador. práctica, ¿no? Exactamente. Entonces es por eso que el proyecto lo dejamos ya hasta el final, porque se supone que ya saben durante toda esta tercera unidad, ya estuvimos viendo cómo son los compensadores, cómo se diseñan y demás, pues ahora tienen que llevarlo a la práctica. Ok. ¿Sale? Pero pues eso, debido a la Sería, contingencia... Ajá, dime. no, sí está bien, nomás era una duda que tenía Ah, si muy podía bien. hacer eso ya mediante esas dos. Ok, Sí, de hecho, gracias, como Malagón. les comentaba en el video que les tengo aquí adjunto para el proyecto, que lo publico un rato más para que ya lo puedan empezar a revisar, la persona que está hablando y mencionando qué hizo y cómo lo hizo, habla de temperatura. Dice que con un LM35 primero calentó el ambiente lo más que podía y lo dejó enfriar y fue tomando la lectura de cómo se fue enfriando con un LM35. Entonces pueden ustedes replicarlo. Nada más hay que, pues ya saben, documentar cómo fue que lo hicieron, tomar alguna foto de cómo hicieron la toma de datos, es decir, el Arduino y el sensor y demás. Para los que no tengan componentes, elementos, Arduino, lo que sea, pues pueden tratar de ver qué sí tienen con otro sensor que sí tengan para hacerlo, o ya de plano pedirle a alguno de sus compañeros que sí tenga que les haga favor de hacer una toma de muestras y ya les pasa los datos. ¿Alguno más tiene alguna duda? Mm, bueno, supongo que no. De todas maneras, cualquier duda me la pueden dejar ahorita aquí en el chat y pues entonces sería todo. Espero que tengan una buena noche y
no tenga ningún problema con las actividades. Cualquier cosa, seguimos en contacto. Ya saben que me pueden escribir en Classroom o por mensaje directo. Que tengan buena noche.